Seguimos viendo Ecoambiental, una realización del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia por la Televisión Pública del Chubut. A nadie escapa esta realidad. Vivimos en la Patagonia, vivimos en una zona semidesértica y tenemos que cuidar el agua, indudablemente. El concepto del uso responsable del agua es fundamental, pero además todo lo que podamos pensar, las estrategias que podamos desarrollar en función de reutilizar el agua, por supuesto que son sumamente importantes. En la ciudad de Puerto Madryn están trabajando desde hace 10 años con esta idea de la reutilización del agua y de hecho justamente todos sus espacios verdes, los espacios forestados y algunas áreas también que se están comenzando a urbanizar por fuera del casco céntrico de la ciudad de Puerto Madryn están siendo justamente regadas con agua de reuso. Mauricio Faleschini, quien es investigador del Centro Nacional Patagónico, nos explica un poco más de qué se trata esto de reutilizar el agua. Se inicia, digamos, en el 2004 cuando yo necesitaba un tema de tesis de licenciatura en la Universidad de San Juan Bosco y me acerqué al laboratorio de oceanografía química y contaminación de aguas con cuyo responsable es José Luis Esteves. Él me ofreció el tema de estudiar el sistema de tratamiento de Puerto Madryn desde un punto de vista químico, por un lado, ver cómo funcionaba un sistema de tratamiento de este estilo y qué se podía hacer con el agua una vez tratada, que es lo que uno denomina agua de reuso. La función de uno como ciudadano, función entre comillas, es usar el agua en los domicilios y después se olvida, se encarga en los casos en los cuales tenemos cloacas, que la provincia de Chubut tiene una buena cobertura de cloacas, el agua abandona nuestras casas y sigue un destino en el cual nosotros básicamente como ciudadanos no nos enteramos o estamos, digamos, a nivel de alguna nota como será esto, nos podemos enterar, pero digamos excede nuestra responsabilidad. Una vez que el agua se usó y llega a las cloacas, tiene dos destinos. O una planta de tratamiento o un cuerpo de receptor. Cuerpo receptor, estamos hablando de un río, una laguna, un lago, el mar, que reciba esos líquidos, pero con un potencial, digamos, contaminante muy alto, pues estamos hablando de agua residual cruda. Muchas de las ciudades en Chubut tienen planta de tratamiento. Una planta de tratamiento es una construcción, es una obra de ingeniería en la cual va a parar ese líquido cloacal crudo y va a ser mejorado con distintos procesos. Dentro de las plantas de tratamiento hay dos opciones, plantas de tratamiento naturales o biológicas o plantas de tratamiento que se conocen como convencionales, que requieren mucho dinero, mucha infraestructura y son obras de ingeniería propiamente dichas. Digamos. En Chubut tenemos en Rawson y en Radatile este tipo de tratamiento y todos los otros sistemas de tratamiento son naturales. Las más utilizadas son las lagunas de estabilización, que es generar una laguna, el hombre genera una laguna, hace un pozo, la impermeabiliza, le da cierto diseño, cierta forma, pero no es más que eso, es un lugar donde el líquido cloacal entra, tiene una estructura de entrada y una estructura de salida. Y a medida que el líquido transcurre por esa laguna, se van produciendo distintas modificaciones, tanto físicas, químicas, biológicas, que van modificando, van mejorando ese líquido cloacal crudo y lo va haciendo apto para ser reutilizado. Lo más utilizado es para riego, regar, y hay distintas variantes de riego de acuerdo a la calidad que se llega con el agua de reuso. Por ejemplo, acá se han generado forestaciones y distintos usos que han permitido que el agua residual tratada, en vez de ser descargada a la Bahía Nueva, tenga un uso en la ciudad, permitiendo, digamos, el desarrollo de emprendimientos económicos, de ciertos tipos de alimentos, de forestaciones, en fin, de una cantidad de usos que no serían posibles si no, digamos, si el líquido no estuviese tratado y encima lo que cierra todo lo beneficioso es que de no ser reutilizado estaríamos generando un problema en las aguas de la bahía. No, además que de no contar con este recurso de agua de reuso, deberíamos utilizar agua potable con todo lo que esto significa, ¿no? Sabemos que la gran mayoría de las ciudades en Chubut tiene una dotación de agua dulce escasa, sobre todo en la parte costera, en la parte de la meseta, una dotación de agua para consumo escasa que hay que valorar, digamos que hay que cuidar, por lo tanto está alcanzando
justo o alcanza para el uso domiciliario todo lo que sea emprendimientos de riego, estando lejos por ejemplo, en nuestro caso del río Chubut, serían nulos o inviables. Por lo tanto, esto nos permite generar espacios verdes, nos permite generar alimentos, distintas actividades que de no ser por el agua de reuso en una ciudad como Madryn, como Pirámides, como Comodoro Rivadavia, no sería posible. El sistema de agua de reuso de Puerto Madryn está operado por la Municipalidad de Puerto Madryn y por la Cooperativa de Servicios Públicos. En este caso vamos a compartir la charla con una representante del municipio, Paula Marino, quien nos explica en qué parte del proceso interviene justamente el municipio como operador del sistema. En realidad el efluente cloacal llega acá, acá enfrente está justo la planta de tamices, donde se filtra la parte de sólido, toda la parte gruesa, se junta acá, se le agrega cal y la parte líquida continúa su curso. Parte llega acá a las lagunas aireadas y parte sigue para la planta de tratamiento norte, la llamada cota 130. En estas ciudades áridas donde la falta de agua potable es característica de todas las ciudades, en algún momento se proyectó la reutilización de los efluentes cloacales. Entonces el agua, tanto el agua de acá de las lagunas aireadas como de la cota 130 es reutilizada para el riego de los espacios públicos y de las especies forestales. Paola, ¿todo el agua, todos los efluentes cloacales de la ciudad se tratan en estos sistemas que vos mencionaste? Sí, el 20 o 25% es acá, en estas lagunas aireadas, y el resto va para la cota 130. ¿Y tanto el agua de estas lagunas como el de la cota 130 se reutiliza se le da algún tipo de uso? Sí, básicamente el de acá de las lagunas aireadas es el que utilizan los camiones municipales para el riego de las calles principalmente, y en algunos emprendimientos privados para el riego de especies forestales. Y el de la cota 130 es exclusivamente para riego forestal también lo que se utiliza. Quiere decir que no hay absolutamente ningún efluente cloacal en Puerto Madryn que sea enviado al mar. No, vuelco cero al mar. Los pluviales que están sobre la costa sí es agua de lluvia, del lavado de las calles, de los vehículos, el lavado de la vereda, es eso lo que sale al mar. Es decir, que todo el agua que se utiliza para riego en Madryn, o la mayor parte del agua, es agua de reuso. Sí, es agua de reuso. Sí. Está clorada, o sea que la carga bacteriológica no tiene, y se le hacen todos los estudios físico-químicos pertinentes. Eso no quiere decir que el agua se puede utilizar para regar verduras o darle otro uso. Nosotros tenemos un reglamento de agua de reuso en el que se establecen valores de referencia, y esos fueron tomados de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿cuál es la evaluación que hacen hasta ahora del funcionamiento del sistema? ¿Hay alguna previsión a futuro? Sí, realmente el agua en época de verano, que es donde más se utiliza, no está alcanzando. Durante el año pasado tuvimos que tener restricciones para los principales usuarios, que son el loteo del Doradillo y el barrio Mapunefú, que es el que está enfrente del aeropuerto. Esos son los grandes usuarios, y generalmente lo que se hizo es un día se bombeaba uno, otro día se bombeaba al otro, porque la cantidad de agua no alcanza en este momento. En verano falta el agua, y en invierno por ahí nos sobra un poco de agua por esto, porque no se utiliza tanto para el riego de las especies forestales. Enseguida volvemos con más Ecoambiental.
el programa del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia del Chubut.